Uno. Adelante, señor Hernán Jaramillo. Hombre, Enrique Peñalosa, muchas gracias por recibir esta invitación de estar en este podcast. Te cuento que para poderme sentir cómodo hablando con vos, Guillermo me dio una muy buena idea y el fin de semana me puso a leer un libro que me parece súper interesante. Te voy a mostrar la carátula del libro. El libro se llama, a ver si la ves ahí, Darío. ¿Estás viendo Sí, mi pantalla? Está viendo, sí. La República Tecnológica, un libro escrito por Alex Karp, el fundador de Palantir. Palantir, pues, para mí es el sistema operativo del futuro de las compañías y pues, para los que no saben, nosotros hemos hecho varios episodios. No han existido más atentados terroristas desde el 2004-2003, cuando fue la bomba de Atocha, porque algunos gobiernos, como el gobierno español, empezaron a usar esta tecnología para que esas bases de datos conversaran y aunque ese no es el tema, pues le ha abierto al mundo una gran oportunidad de entendimiento de cómo funciona la información y la ontología. Y pues, Guillermo, ahorita vos podés ampliar también, porque yo estuve un poquito como agripado, pero esto fue lo que estudiamos para poder tener una conversación. Y te voy a mostrar por qué. Obviamente yo no tengo ni idea de este tema, pero bueno. Pero mira que sí, porque Guillermo hace una muy buena, digamos que simplificación o explicación. O sea, básicamente la síntesis del libro dice, hombre, los verdaderos países que van a poder salir adelante son aquellos que sean, digamos que administrados o manejados como una tecnorepública. Eso quiere decir que de alguna u otra forma el gobierno tiene que conseguir y comportarse como si fuera una startup, donde todos sus actores, por ejemplo, que hayan desarrollado tecnología, tienen que convertirse como en los patriotas, porque es que lo estamos viendo, que están pasando unos cambios pues muy acelerados, donde yo creo que para nadie deja de ser muy entretenido. No sé si vos ya en tu celular no tenés por lo menos uno o dos agentes como OpenAI, como Grok, como Cloud, que constantemente están ayudando pues a resolver preguntas. Yo, por ejemplo, si quisiéramos hablar del metro, yo tendría que haber hecho una investigación muy profunda, pero hoy en día simplemente le pregunto a Grok, dígame por favor cuáles son las 25 ciudades que tienen metros elevados versus metros subterráneos. Entonces me lo da inmediatamente. Entonces, hemos tenido una aceleración en nuevas tecnologías en los últimos 2-3 años que nos obliga a que todos nos hagamos como un ajuste. Es como si tuviéramos el celular de la mamá que tiene todavía la burbujita que está pendiente de actualización y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es entrar en ese mundo actualizado para que podamos proponer nuevas ideas y para que pues podamos tener un gobierno pues que no utilice tantas palabras como lo utiliza Petro, que uno a veces no sabe si está simplemente leyendo los adendos de notas que dejó García Márquez por ahí, porque no tiene ningún sentido. Entonces, a mí me parece muy importante y me gusta mucho esta frase, no sé si la alcanzan a ver ahí Darío y Guillermo, pero esto que muestra aquí, esto aquí me dice, o sea, básicamente nos está diciendo, y esto es lo que nosotros, Enrique, tratamos de compartir pues en el chat, no solo lo que nosotros llamamos alfa, donde decimos hay oportunidades de inversión donde uno puede hacer 5 o 10x, sino tratar como de ir permeando pues en la conciencia de las personas más curiosas cuáles son los enfoques que uno tiene que hacer, porque evidentemente nosotros tenemos que empezar a mover el eje del debate porque somos los verdaderos gestores de opinión. Entonces, una de las cosas que estamos tratando pues de plasmar aquí es que, o sea, el cambio que estamos viviendo es que vamos a necesitar un nuevo tipo de líder. O sea, digamos que la carrera del político común y corriente, pues ya no debe existir, porque es que el político corriente no debe ser, pues tiene que ser alguien que conozca el código, porque es que el que no escriba o hable código, pues entonces sencillamente pues nos va a dejar atrás en el mundo y en estos grandes avances. Entonces uno pues lo ve de los ejemplos, por ejemplo, como los Medici influenciaron el Renacimiento y cómo tuvieron su participación en el Vaticano, y hoy pues el mejor ejemplo, pues aquí algunos ya inclusive hasta nos dicen que somos trompaisas, pero a mí me gusta mucho ver el efecto de lo que uno está viendo hoy y uno dice, cuando uno empieza a mirar ese gabinete y cuando uno empieza a ver todos estos actores que están rodeando a Trump, entonces Elon Musk, David Sachs, como toda esa mafia de tecnología, sin que la palabra sea peyorativa, pues es realmente conocimiento técnico que están ayudándole
a instruir o direccionar el país. Entonces yo quisiera arrancar, pues, para no echar tanta carreta, pues, por lo menos por ese punto. ¿Vos no crees que a nosotros nos falta como hacernos un verdadero, sobre todo a la clase dirigente política, un upgrade en, digamos que con esto que estás leyendo acá, y no sé si de pronto Guillermo lo debería completar, pues como para que a Enrique le queda fácil, pues como explorar, pues en sus experiencias, qué opinión le merece, por ejemplo, esto que lo estamos, digamos que despertando, pues para que nos opine, pues en qué estado estamos en Colombia y qué deberíamos hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Explicar a la gente cómo se mete a 10 AM alfa. Muy bien. Entonces, ¿Cómo se hace? Mostrarnos en la pantalla así rápidamente. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Escribir qué? escribir 10am.pro. Entonces, vamos a poner 10am.pro. Cuando escriben 10am.pro, los llevan a este sitio. Esa es la página oficial de nosotros. Y ahí, además de poderse unirse, que es el primer botón negro que está titilando, cuando entran ahí, pues básicamente, pues entonces nos llega la notificación de cuando pagan, pues entonces pueden tener acceso al contenido de Alfa y también estar en el chat y ver todas las conversaciones que nosotros tenemos. Exacto. Pero lo más importante de esta página es que tienen acceso a todos los recursos que nosotros hemos creado, los robots, las transcripciones, todos los capítulos, los links, las herramientas. Pero recuerden, 10am, únete a 10am Alfa es como lo más importante. Exacto. Entonces 10am Alfa, recuerden, hacen clic aquí en el botón de suscribirse, hacen el pago con tarjeta de crédito, a nosotros nos llega un aviso y este es el chat en donde se comparte todo lo que se conversa durante pues todo el día, y todos los miembros de 10am ustedes van a poder ver exactamente qué es lo que está pasando. De hecho, aquí en este momento hay 3 para aprobación, Hernán, mira qué maravilla. Ya los hago. Y ahí entonces tienen el acceso especial a los AMAs, que es básicamente la sesión donde, pues, ask me anything, pregúntame cualquier cosa. Y también tienen acceso, pues, a todo. Por ejemplo, hoy yo puse unas órdenes de sell put schemes. Entonces, cuando las hacemos instantáneas, yo inmediatamente las posteo. Dale, Enrique, por favor. No, porque yo la verdad no escribo code, ¿no? Ni idea. Pero yo le digo lo siguiente, Hernán, en mi época, cuando yo comencé la universidad, a nosotros nos tocaba aprender cosas muy, muy primarias en esa época, que eran las tarjetas para los computadores, ir a clase de computadores, y entonces teníamos que hacer COBOL y Fortran y un poco de cosas de esas, hacer tarjetas, y uno se la pasaba. Había como un computador gigantesco, IBM 370 o algo, que lo compartían la Universidad de Duke, donde yo estudié, con una beca por jugar fútbol, y la Universidad de Chapel Hill, y creo que Raleigh también. Y entonces uno no le resultaba, no salían los programas, y entonces tocaba volverlo a hacer, y finalmente cuando ya uno creía que lo tenía listo, ¡pum!, se caía el sistema, ¿no? Eso era una pesadilla. Pero después lo que yo leí es que en alguna ocasión yo oí a alguien, hay 2 cosas que me han impactado. Una es que yo le oí decir, algún sabio de estos de la tecnología, que uno no necesitaba saber cómo funcionan los computadores para usarlos, ¿no? Que nadie sabe cómo funciona un teléfono y usa el teléfono. Bueno, entonces no hay necesidad de saber cómo se escribe code o no. Uno lo que tiene que saber es cuáles son las preguntas que le interesa hacer y quién las puede resolver. Y tiene alguien que escriba code. Y la otra cosa es que incluso yo vi a alguien diciendo más o menos lo mismo hace muy poco, al gurú dueño y CEO de NVIDIA, no me acuerdo cómo es que se llama. Jensen. En conferencias impresionantes que yo ni le entiendo, obviamente, el 80% de lo que dice, o el 90%, allá en Stanford y demás. Y entonces él decía precisamente algo muy parecido. Decía, no, que al revés, que cada vez se necesita menos, cada vez va a ser más sencillo hacerle las preguntas a los computadores, ¿no? Uno no va a necesitar escribir code, uno puede casi que hablarle como le va a hablar a un amigo, ¿qué pasa con ese tema o el otro? Puede que yo esté diciendo brutalidad, estoy simplemente repitiendo lo que he leído. Estás súper orientado, porque te voy a decir por qué. Hoy escuchaba un podcast entre
Jonathan, el fundador de Grok, que es TPUs, que básicamente son como otros GPUs, una compañía que se llama Grok, y un emprendedor de 19 años llegaba y le decía, es que finalmente nos dieron unas herramientas donde podemos ser los verdaderos programadores de las nuevas ideas, porque lo único que tenemos que utilizar para programar es el verdadero lenguaje. Pero es que ese es el problema. O sea, que no entendamos que existen unas herramientas y que la programación sea el lenguaje. Entonces, lo que estás diciendo está súper orientado. Sí, entonces, claramente, nosotros, es decir, ¿qué es lo que finalmente buscamos los políticos, no? Digamos, me llama la atención lo que decía de político profesional o algo así, ¿no? Porque yo, digamos, yo creo que yo tengo una doble vida, un poco peculiar porque yo tengo una vida de consultor en temas urbanos por todo el mundo y eso es, digamos, lo que yo trabajo y mi vida, yo creo que los políticos le dedican mucho tiempo a ver cómo se hacen elegir y cómo ganan y les obsesiona el poder. A mí me obsesiona más tener claro qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y cuando uno siente qué es lo que hay que hacer, entonces uno siente la necesidad de tener poder, porque si uno no logra hacerse elegir, nadie más va a hacer eso que uno cree que se debe hacer. Pero lo que uno sueña es eso. Y entonces, ¿qué es lo que se trata de hacer? De lo que se trata es, yo creo que lo que tratamos de hacer todos los seres humanos, finalmente, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, es ser felices, ¿no? No vamos a entrar ahora con esto de la definición de felicidad, tiene que ver con la realización del potencial humano, con muchas cosas, con relaciones humanas, etcétera. Pero entonces hay sociedades que son más propicias para la felicidad, hay que son más fértiles, hay ciudades que son más fértiles para la felicidad, por decir algo, si tienen unas aceras amplias, bonitas, si tienen una arborización, si tienen bancas, si tienen campos deportivos, si tienen clases de música, si tienen buenos sistemas de transporte, si tienen cafés, en fin, hay mil cosas sobre las que uno podría hablar. A mí me obsesiona también otro tema, que es el tema de la igualdad. Y cómo es que, porque uno de los obstáculos grandes a la felicidad es cómo sentirse inferior o excluido. Entonces, y una de las cosas que las sociedades también quieren hacer es volverse más ricas, ¿no? A la gente no le gusta ser pobres. Hay 1,5 millones de colombianos que se han ido en los últimos 3 años. Y se han ido a donde hay mejores empleos y ganan más plata. Entonces, la gente le gusta ganar más. Entonces, ¿cómo hacemos para que Colombia sea más rico? Entonces, yo sí creo que es muy importante para todo lo que nosotros podamos hacer. Hay gente que es especializada, que conoce. Yo creo que uno de los grandes errores de este gobierno, primero que todo, es que ignore lo que ha pasado en el mundo, ¿no? De acuerdo. Claramente, ¿cómo es que, a dónde es que se están yendo 1,5 millones de colombianos que se han ido? No se han ido para Cuba, ¿no? Ni a Corea del Norte. Se van a España, se van a Chile, se van a Estados Unidos. Entonces, eso también es algo que ya está inventado de alguna manera. ¿Cómo hacemos para que las sociedades se desarrollen? Y más allá de 1000 detalles, lo que es cierto es con inversión privada. Eso también es algo que ya claramente el comunismo fracasó en Alemania, fracasó en China hasta que cambiaron un sistema capitalista, en fin. Entonces, pero además de eso, existe el tema de que hay unas personas que son expertas en diferentes temas, ¿no? Y ese es un tema que me parece que es un problema grave con este gobierno. Primero que todo, Petro se quedó en 1960, la izquierda en 1960. Es cierto. Que cree que hay que estatizar todo, ¿no? Que no le gusta la inversión privada y menos cuando tiene algo que ver con prestar servicios públicos. No son conscientes que a veces cuando una empresa privada lleva a cabo una tarea que es responsabilidad del Estado, puede frecuentemente prestarla con mejor calidad y a menor costo que si lo hace con una organización puramente privada. Entonces, en ese tema fundamental creo que hay un problema grave con Petro, que por eso le obsesiona, le enferma, él habla en contra de las carreteras que se hacen por peaje por parte de empresas privadas, lo enferman.
Él hizo toda clase de chambonadas en Bogotá cuando fue alcalde tratando de estatizar la recolección de las basuras. Él está acabando con el sistema de salud en Colombia de manera atolondrada, simplemente porque le enferma que haya unas empresas privadas que de una u otra manera están interviniendo en el aseguramiento en salud y ganan dinero. Entonces, eso yo creo que es anticuado y además es que ya ni siquiera es de izquierda, porque lo que es importante es lograr que los ciudadanos de menores, que haya más igualdad. Yo sí creo en la igualdad, podemos hablar de diferentes tipos de igualdad que puede haber, y yo sí creo en que tiene que tocarle prioridad a los ciudadanos que están sufriendo pobreza, pero claramente esa no, lo que toca ver es cuál es la manera más efectiva de lograrlo. Y la manera más efectiva de lograrlo, entre otros, los estudios que hay muestran que el crecimiento económico ha sido mucho más efectivo para reducir la pobreza en Colombia que incluso las políticas sociales, sin que se excluya que las políticas sociales son necesarias, pero entonces hay que lograr que haya crecimiento económico y Petro tiene un error grande ahí. Y el segundo error, para pasar a la parte más técnica, es que en todos los campos hay expertos, ¿no? Hay gente que sabe el tema de la salud, hay gente que sabe hacer carreteras, hay gente que sabe del tema de las telecomunicaciones, hay gente que sabe del tema de la educación, y hay cosas que han funcionado y hay cosas que no han funcionado. Entonces, lo que sí es un poco torpe es no, en vez de llamar al gobierno, a los mejores expertos, que Colombia felizmente tiene muchos, ¿no? Yo creo que yo he logrado resultados extraordinarios en mis alcaldías, modestia aparte, más que cualquier otro alcalde en Colombia, de lejos, ¿no? No porque yo sea un genio intergaláctico como es Petro, sino todo lo contrario, porque precisamente tengo claridad de que no soy ningún genio y que hay un montón de gente mucho mejor que yo. Y entonces uno tiene que traer esa gente para trabajar en lograr los objetivos que se quiere en diferentes áreas. Entonces, y ya que hablamos de la parte técnica y de la parte científica y demás, yo sí creo que el tema de la educación es crítico. Tenemos un problema monumental en la educación en Colombia. Es desastroso los resultados que están teniendo nuestros jóvenes, nuestros niños a nivel internacional en las pruebas PISA y demás. Y siempre nos decían a nosotros, sobre todo desde el sector de FECO y demás, es que los más pobres no aprendían porque, los niños pobres porque estaban mal alimentados o porque sus padres no tenían conocimiento, o porque no tenían libros o revistas en la casa. Y entonces nosotros hicimos un sistema radical de educación, yo comencé a hacer unos colegios de lujo espectaculares, y más importante que esto, digamos, de los como 70 más colegios que hice, en 35 los administran, les entregamos en la administración a los mejores colegios privados y a la Universidad de los Andes a que administraran estos colegios en estrato 1 y 2, todos en estrato 1 y 2. Y los niños en esos colegios obtienen resultados equivalentes a los niños de colegios privados de estratos 4, 5 y 6, de los mejores colegios. Y entonces, claramente, hay un problema de metodologías y hay un problema donde claramente es más importante evaluar a los docentes en función de qué tanto aprenden los niños y no de qué tantos posgrados tengan o qué tanto tiempo de antigüedad tengan los docentes. Entonces, ese tema tal vez es crítico porque sin este conocimiento, si nuestros niños no saben leer, no saben escribir, no solo código, que sepan leer que sepan leer cualquier cosa, que sepan biología, que sepan matemáticas, pues ese tema me parece a mí muy importante. Y yo creo que allí sí que de verdad la educación puede ser potentísima y la tecnología puede ser infinitamente potente ahí para mejorar la calidad de la educación. Yo no sé de ese tema, pero por un poquito de información y mucha, digamos, intuición y por pensar con el deseo, creo que ahí hay un potencial gigantesco para que la educación más individualizada con inteligencia artificial y demás pueda ayudarle a nuestros niños y a todos los jóvenes, y no solo a los jóvenes, a los adultos, porque cada los adultos tendrán que aprender más, aprender más cosas. Esos son algunos temas que me parecen
el tema del conocimiento y cómo acercarse a esos temas pero finalmente cuando hablamos, es que cuando la frase que tú mostrabas habla de los políticos, ¿no? Sí. ¿Qué es un político, no? Es como cuando hablamos de derecha e izquierda, podríamos hablar de dos cosas, ¿no? ¿Qué es un político y qué es derecha y qué es izquierda, ¿no? Porque aquí son las palabras de moda en la política, ¿no? Pero yo creo que con demasiada frecuencia los políticos quieren el poder, pero no tienen muy claro para qué. Les gusta el poder porque se vuelven de pronto importantes o, en fin, no sé. Pero yo creo que el verdadero político es el que sueña y sueña cómo es que lograr que la sociedad funcione mejor, que se vuelva, como decía anteriormente, más fértil para la felicidad, para que haya más crecimiento económico, o para que haya mejor educación, o para que haya ciudades más bellas y que funcionen mejor y que la gente sea más feliz. Y entonces ya, pues todo el mundo de alguna manera piensa eso, piensa en estos temas. Pero hay algunas personas que le dedican más tiempo a eso y en teoría deberían saber más que la mayoría, porque tampoco es que sea tan obvio. Bueno, podríamos pasar después si hay tiempo al tema de la derecha y la izquierda, porque ese es otro No, tema. tenemos, estos podcasts son de tiempo ilimitado, pero Darío, Doctor Guillermo, Peñalosa, aquí- Yo también quería preguntarle, pero dale, Guille. bueno, dale, Darío, dale. No, dale tú, dale. Adelante. Tú hablabas, una sociedad busca la felicidad y para que una sociedad busque la felicidad necesitamos propósito. Hace 6 años yo ayudé en una campaña política a una candidata presidencial y yo decía, candidata, el problema que tiene la derecha estructuralmente es que no tiene a los jóvenes. De alguna manera la izquierda sedujo al joven. Y estamos hablando que eso pueden ser 8 millones de personas y si uno lo mira hasta los 40 años, estamos hablando que son 18 millones de personas. Entonces, claro, todos cuando tenemos un corazón joven, expresamos la inconformidad y digamos que hay una ideas de la izquierda que seduce esa inconformidad. Pero cuando uno está inconforme, hay otra manera de expresar esa inconformidad que es creando. Y la tecnología es muy útil para eso. Entonces, yo creo que sí se alinea con su discurso el hecho de que la tecnología sea un habilitador de ese propósito de la gente joven. Y yo creo que es muy triste cuando uno ve toda una camada de gente joven que lo primero que piensa es, tengo que irme de Colombia. Tengo que irme de Colombia porque es difícil crear empresa. Tengo que irme de Colombia porque tampoco estoy teniendo acceso a ese conocimiento y no estoy cerca de él. Y de alguna manera estamos perdiendo la simpatía por esa generación que es la que puede generar el cambio. Entonces, yo creo que tú construiste infraestructura, lo hiciste en Bogotá, o sea, 2.6 millones de personas usan el Transmilenio por esa labor que se hizo, pero creo que hay otra infraestructura que es necesaria en este instante, que es esa infraestructura tecnológica y yo creo que podemos como integrarlo como en ese discurso político. Sí, ahí yo tengo que aprender sobre eso, no tengo muy claro qué es lo que debería hacerse en la parte tecnológica, eh, pero, pero quiero tocar un poquito el tema de derecha e izquierda. Eh, es que, y sobre lo de que la gente sea popular con los jóvenes o no, yo creo que donde nos ha ganado la izquierda no es tanto nos han ganado en la capacidad de comunicar mentiras. Digo, ahí de verdad yo creo que ha habido incluso una responsabilidad inmensa de los docentes con los niños que los han envenenado. Primero hay una cantidad de mentiras. Primero le han dicho a los niños que todo el mundo, que es lo que dice Petro, es decir, para Petro todo el mundo que tiene carro prácticamente es un oligarca esclavista, un explotador, y no hay nadie que haya, no hay ningún empresario que de manera legítima, trabajando y produciéndole bienestar a la sociedad, produciendo bienes y servicios que necesita la sociedad, se haya vuelto rico de manera honesta y correcta y tratando bien a sus empleados y demás, ¿no? Todos los que son ricos de alguna manera, y rico para él es casi cualquiera que tenga carro, ¿no? Excepto él que tiene zapatos Ferragamo de 5 millones y él no, pero de resto todos los demás que tengan carros son los oligarcas esclavistas. Entonces, primero que todo, nos han logrado ganar esa batalla del resentimiento y del odio, ¿no? Es decirle a cualquier persona que no es una persona adinerada,
le dicen al portero del edificio o al campesino, es que usted es portero del edificio y no presidente de una multinacional, no es, es simplemente porque desde sus tatarabuelos ha habido por allá unos malos que los han explotado, los han robado, los han maltratado, han abusado de ellos, y entonces, primero que todo, eso es completamente falso, porque hay muchísima gente buena que ha producido, ha creado empresas y que ha tratado bien a los trabajadores y que ha cuidado el medio ambiente y en fin. Segundo, también dicen, le han convencido a los jóvenes de que la sociedad no ha progresado. Es infinitamente mentira también, porque ha habido un progreso impresionante en nuestra sociedad. Digamos, es que hace 25 años todo el mundo cocinaba con unas estufas de gasolina que se estallaban y las señoras hacían fila en los barrios populares durante horas y horas, 2 cuadras para que le vendieran esa gasolina, y hoy le llega gas por tubería a los hogares y muy barato y demás. En fin, ¿cómo llegó eso, no? Y tenemos carreteras rurales y electrificación por todo Colombia, y eso no fue obviamente con lo que pagaron de impuestos ni de electricidad las personas en las zonas rurales de Colombia, sino fue cobrándole impuestos y cobrándole tarifas más altas a los sectores de mayores ingresos y haciendo las inversiones en los sectores de menores ingresos. La democracia colombiana ha hecho una redistribución gigantesca de recursos. Es completamente mentira. El 90% de los municipios colombianos lo que recaudan de impuestos no les alcanza ni para pagar la nómina, pero en Colombia se cobran impuestos en los sectores de mayores ingresos y se invierte en los de menores ingresos. Entonces el progreso ha sido impresionante en cosas que a la gente le pueden gustar o no, pero una moto hace 30 años, pensar que un campesino iba a tener una moto era inimaginable, ¿no? Era como pensar que hoy fuera a tener un avión privado, pues era una cosa inimaginable, era algo, y hoy pues los porteros de los edificios o los campesinos tienen moto y tienen mayores niveles, y toda la sociedad tiene mayores niveles de educación, en fin. Entonces esa es la segunda gran mentira. Ha habido progreso y ese progreso se ha logrado mediante una redistribución del ingreso, cobrando a los que más tienen, invirtiendo, ni hablar a los sectores urbanos, pues en un sector de estrato 4, 5, 6 en Bogotá, Medellín o Cali, pues aquí en Bogotá, por ejemplo, tiene uno de los impuestos prediales más altos del mundo como valor de los inmuebles. Prácticamente no se invierte nada en los sectores de estratos 4, 5 y 6, porque obviamente estos sectores pagan su educación, la salud, etcétera, y todo se invierte en los sectores populares, en jardines infantiles, en colegios, en parques, etcétera. Hay una redistribución. Entonces, la democracia colombiana es muy distinta de la mentira que han distribuido los de izquierda y gravemente los docentes en muchos casos. Ahora pasemos al tema de la izquierda y derecha. Entonces, ¿qué es izquierda y qué es derecha? Porque todo el mundo habla el cuento de la izquierda y la derecha, que si es de izquierda o derecha, esa es la pregunta que le hacen uno, ¿no? O de centro, ¿no? Porque también hay centro, ¿no? Entonces, la gente primero no tiene claro de dónde salió la izquierda y la derecha. Aquí piensan que ser izquierda es parecerse a Petro y ser derecha es parecerse a Uribe, ¿no? De alguna manera, ¿no? Básicamente. Eso es la caricatura colombiana del cuento. La realidad es que la palabra izquierda surgió porque después de la Revolución Francesa, cuando ya le habían cortado la cabeza al rey, a la reina y demás, y habían hecho toda clase de reformas radicales, porque antes la gente no podía ni escoger trabajo, ni un campesino podía, es decir, nadie podía, ni podían espantar a un venado que se estuviera comiendo sus productos, porque eso eran los venados para que los cazaran los nobles, pues, y en fin, habían hecho 1000 reformas y con relación incluso a la educación, etcétera. Entonces, en la Asamblea Nacional había unos que decían, bueno, ya está bien, lo que hemos avanzado es una maravilla, ahora vemos cómo organizamos esto llamaban los girondinos, y se sentaban a la derecha, y dijeron, ya, le cortamos la cabeza al rey, en fin, ya, suficiente, y había otros que decían, no, aquí falta, hay que hacer todavía cosas mucho más, entonces falta mucho más para que haya más igualdad, y entonces eran los que estaban sentados a la izquierda. Entonces, desde esa época, la izquierda tiene que ver con los que quieren que haya más igualdad en la sociedad. Y entonces los que hoy se autodenominan de izquierda nos vienen a echar el cuento que es que ellos han hecho más por la igualdad o creen más en la igualdad que los que no nos
caricaturizamos como de izquierda. Y yo creo que esa es una gran mentira. Yo, por ejemplo, creo que he hecho 10 veces más porque a mí sí me interesa la igualdad y yo he trabajado por la igualdad y todo lo que he hecho casi ha sido para construir igualdad, que además es importante recordar que igualdad es distinto de mejorar las condiciones de los pobres. Mejorar las condiciones de los pobres puede mejorar la igualdad, pero no necesariamente. Igualdad es algo distinto, ¿no? Es distinto. Y, por ejemplo, yo cuando creé Transmilenio, por ejemplo, la gente dice Transmilenio, que sí, que no sé qué. No, es que el tema de Transmilenio es antes que nada igualdad, es quitarle espacio a los de carro, que era el 10% de mayores ingresos de la sociedad, para darle prioridad al transporte público. Y mientras hay un carro de 500 millones de pesos en el trancón que no se mueve, pasa el bus a toda velocidad al lado y el niño le puede hacer así por la ventana al del carro. Eso sí es construcción de igualdad, y ni hablar de igualdad de otro tipo, como por ejemplo por primera vez alguien en silla de ruedas o con un coche pudo acceder al transporte público. Igualdad es haber construido las ciclorrutas, porque eso, hasta la palabra ciclorruta me la inventé yo, porque eso mostraba que un ciclista en una bicicleta de 100.000 pesos era igual de importante al que iba en un carro de 100 millones de pesos. Igualdad fue la pela que me di para quitar los carros de las aceras, por las cuales inventaron una calumnia ridícula de que era que tenía fábrica de volardos o alguna estupidez, ¿no? Entonces, porque eso era hacer respetar al ciudadano de a pie, al peatón. Entonces, un carro encima de una acera es un símbolo que muestra que el de carro siente que es superior al que camina. Entonces, eso sí es construir igualdad de verdad. Y además hice una reforma urbana, comprando y expropiando, pagando, por supuesto, a la fuerza grandes predios para hacer proyectos. Yo en mis 2 alcaldías, interviniendo la tierra privada de una manera u otra, hice proyectos de vivienda para 500.000 de personas, más que una Manizales, más que una Neiva, ¿no? Cuando Petro no hizo nada y por el contrario bloqueó la construcción de vivienda al norte de Bogotá. Él sí puede ir al norte, ¿no? Él sí vive en Chía, mucho más al norte, en una casa grande, tipo suburbio gringo, ¿no? Pero a los ciudadanos pobres, no, a estos sí los expulsó. Aún a los que querían vivir en Bogotá les tocó irse a Soacha o a otros porque subió el precio de la tierra y de la vivienda. Entonces yo sí construí más igualdad que Petro. Yo legalicé 20 veces más barrios informales que Petro. Hice mucho más obras en los sectores populares que Petro. Más aún, llegué por ejemplo, a expropiar en las canchas de polo y las instalaciones de equitación del club más exclusivo de Colombia, el Country Club, para hacer un parque público, pero no porque yo odie a los socios del country, lo más mínimo, es que es la diferencia, sino simplemente porque creía que un principio democrático fundamental es la igualdad de los ciudadanos ante la ley, y una consecuencia de eso es la prevalencia del interés general sobre el particular. Entonces, por eso es que no debe haber playas públicas, por ejemplo, o por eso es que playas privadas, perdón. Entonces, el cuento de que si es que ser de izquierda es construir igualdad, yo soy 10 veces más de izquierda que Petro, ¿no? Entonces, si yo estoy en desacuerdo con la reforma de salud de Petro, no es porque no es porque no quiero que le ayuden a los pobres, sino todo lo contrario, porque creo que eso es una torpeza, es una reforma que le va a hacer daño a los ciudadanos más pobres. Entonces aclaremos todos estos cuentos que se ha inventado la izquierda de que son ellos los que trabajan por la igualdad. Yo he hecho 20 veces más por la igualdad que cualquier persona de izquierda en Colombia. Enrique, voy a tomar... termino simplemente una cosa, una que yo he dicho ya varias veces, y entonces, si es ser de derecha, creer que tiene que haber un cumplimiento estricto de la ley, y que el monopolio de las armas en una sociedad civilizada la tienen que tener la policía y el ejército, y hay que tener una fortaleza plena de la policía y las fuerzas armadas. Entonces, si eso es derecha, entonces es derecha. Y para que ser cumplir la ley, y si es que creer que la inversión privada y la empresa privada es absolutamente indispensable para que una sociedad progrese económicamente, entonces soy derecha. Y casi que uno diría en resumen, a mí a veces cuando dicen, mire, si ser de izquierda es parecerse a Petro, yo soy de derecha. Sí, yo voy a tomar, o sea, voy a tomar varios puntos que dijo Enrique. Uno, pues el expertise y tu profundidad en el tema urbano es muy reconocido para todos y es loable. Uno. Dos, voy a conectar con lo que arrancó Hernán de esta república tecnológica. ¿Cómo debería ser, según tú, y tienes como libertad absoluta, cómo debería ser la ciudad del presente futuro
en Colombia? ¿Qué debería pasar? Y de ahí que fuera como una espiral para esparcirlo por toda Colombia. Pero arranquemos por una ciudad, no vamos a decir el nombre, una en específico, cómo debería ser y cómo debería funcionar. Bueno, lo que es claro es que cada vez los hogares son más pequeños. Comencemos, ¿no? En la época de mis padres, las familias eran de 10 personas, ¿no? En la mía éramos de 5 hijos, mis amigos y yo tuvimos 2 hijos y ahora mis hijos tienen perros, ¿no? Entonces, la verdad es que en Bogotá, por ejemplo, la mitad de los hogares son de 1 o 2 personas. Casi la mitad de los hogares de estrato 6 son de una sola persona. Los apartamentos casi que más se están vendiendo son de 25 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ¿por qué he hecho todo ese cuento? Porque primero que todo, la familia en buena medida son los amigos, ¿no? Antes había unas reuniones de la familia. Perdón, aquí esto se me escuadró, ¿me están viendo? Ya, Sí, listo. tranquilo. La gente vivía en la familia todo el tiempo, y más aún en Medellín todavía más que en Bogotá. Hasta hace 20 años no había ni restaurantes abiertos en Medellín un domingo, ¿no? Todo el mundo iba donde los abuelos, Lo ¿no? más raro del mundo, No, rarísimo. eso no había restaurante, la gente iba donde los abuelos, eran los primos y además todo el mundo tenía un montón de primos incluso en la época de mis abuelos la gente se casaba entre primos, durante siglos se casaron entre primos, mis abuelos eran primos, ese fue mi problema, por eso salí así, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que ahora los hogares son pequeños y nuestra familia son los amigos y nuestra vivienda es la ciudad, el espacio público. La gente, digamos, yo estaba en Estados Unidos cuando niño, viviendo en Estados Unidos, cuando por primera vez McDonald's comenzó a ofrecer desayunos, ¿no? Eso era algo rarísimo, que la gente fuera a desayunar a un lado distinto de la casa, ¿no? Hoy la gente desayuna, almuerza y come fuera de la casa, va al parque, va al gimnasio, va a los cafés. En Colombia pues hay muchos ladrones, pero normalmente en otras ciudades la gente lleva el computador al café, trabaja en el café, aún en la acera, en los parques. Entonces una ciudad, hay otra cosa que es importante. La desigualdad se siente especialmente en el tiempo libre, más que porque cuando está dormido la gente no la siente y cuando están trabajando puede que uno sea el presidente de la empresa y el otro el que barre ese punto es súper importante. La desigualdad se siente en el tiempo libre. Sí, es cuando más se siente, porque en el trabajo, pues incluso el presidente de la empresa tiene líos y no sé qué, y ve a una gente, el más humilde de los trabajadores, pues también tiene cosas aburridas, pero también ve amigos, en fin, pasa. Pero cuando se siente la diferencia no es cuando van al tiempo libre, ¿no? Que además incluso toca decir tiempo libre en español porque en otros idiomas la palabra tiempo libre, que es ocio, que es muy linda, tiene connotaciones positivas, pero en español no, en español es la madre de todos los vicios y demás, es terrible, ¿no? Entonces, resulta que ahí sí la persona de ingresos altos va a una casa cómoda, posiblemente grande, va a restaurantes, va a vacaciones, va a casas de campo, va a clubes, va a conciertos, va a mil cosas, y la persona de bajos ingresos, la alternativa de tiempo libre, ¿cuál es? La que le puede ofrecer la ciudad, el espacio público, lo mínimo unas aceras buenas, ¿no? Parques, campos deportivos, centros culturales y deportivos, clases de música, clases de baile, ojalá, en fin. Entonces, ¿cómo es una buena? Estoy respondiendo eso porque me preguntaron cómo era la buena ciudad. La buena ciudad es una ciudad La ideal, donde vamos a tener, donde vamos a pasar rico, ¿no? Donde vamos a pasar, donde vamos a estar felices, la ciudad donde vamos a pasar, porque va a ser rico trotar, va a ser rico montar en bicicleta, va a ser rico ir al parque, va a ser rico hacer deporte, va a ser rico ir al café con los amigos, va a ser segura, va a haber excelente transporte público, va a haber oportunidades culturales y va a ser segura. Y por ejemplo, si empezamos a meter tecnología ahí, por ejemplo, una buena ciudad, en los países del mundo avanzado, tienen toda clase de temores con relación a la pérdida de la libertad por la tecnología, de que les espíen qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen. Entonces hay una serie de restricciones porque se afectan a libertades. Pero en nuestro país, ¿qué? Lo que necesitamos es seguridad. Entonces, que haya cámaras por todos lados, por ejemplo, ¿no? Que no haya un centímetro de ciudad donde no esté todo filmado, pues para que haya más seguridad con alta resolución. Que
que además, por ejemplo, los carros, como no hay espacio para todos los carros, entonces que se debía cobrar más que por pico y placa, además, que además es otra de las palabras que me inventé yo, que se usa mucho en todo Colombia, que se cobre por el uso del carro, no por tener carro. Hoy en Colombia hay un impuesto por tener carro, ¿no? Al año le cobran un impuesto por tener, y hay impuestos a las ventas por comprarlo. Pero lo ideal es que se cobre por usarlo. Si a alguien le gustan los carros y quiere tener 30 por ahí en una finca, bienvenido. Lo que genera un costo social es usarlo. Entonces, que haya un rastreo satelital y que se cobre a los carros por el uso, de acuerdo. Si lo usa a la 1 de la mañana, se le cobra muy poco o nada. Y si lo usa a hora pico, se le cobra mucho. Y si lo usa en una vía menor, se le cobra poco. Y si lo usa en una vía arteria crítica, se le cobra mucho. En fin, ese tipo de cosas, por ejemplo, es para usar, ¿no? Cosas como esa se podía llegar a usar. En otros países, insisto, avanzados, tienen problemas, tienen temores de que eso afecte a la libertad individual, pero yo creo que en nuestro país al revés, porque eso mejoraría radicalmente el control de la seguridad y demás, ¿no? Entonces, una ciudad, yo sueño con una ciudad de estas donde la gente va a tener muchas oportunidades para el desarrollo pleno de su potencial humano. Por ejemplo, la gente que vive sola, ¿no? Ya quiere tomar cursos de cosas, y no solo tomar cursos porque los podía tomar por internet en teoría, pero rico estar de pronto con una gente que tiene los mismos intereses que ellos, estudiar historia de Persia, o clases de cocina, o de pintura, o de piano, o idealmente en una sociedad avanzada, digamos nuestras sociedades hiperclasistas. Las actividades de tiempo libre, sobre todo hace 20, 25 años, eso ha mejorado un poco también, felizmente, dependían era del nivel de ingreso, ¿no? Entonces los ricos juegan golf, porque eso es juegan golf y toman whisky, ¿no? Eso es elegante, ¿no? En los conjuntos de recreacionales que hacen alrededor de Bogotá, como en Peñaliza y otros, ellos hacen canchas de golf y de tenis, y además porque es elegante, pero no cancha de fútbol, ¿no? Porque eso no era muy elegante, ¿no? Pero obviamente los jóvenes lo que les gusta es jugar fútbol, ¿no? Y terminan armando una cancha de fútbol de alguna manera u otra. Pero entonces, idealmente las actividades de tiempo libre deberían depender de lo que a la gente le gusta, ¿verdad? Digamos, hace 25 años, cuando yo comencé a hacer parques y aceras y demás, nadie ni salía a trotar. Eso no, ahora en cambio, ciudadanos de niveles de estrato 50 y 0 salen a trotar. Ahora la gente sale a montar en bicicleta, el estrato 50 y el 0 salen a montar en bicicleta. Y de pronto, pues que ojalá que los ciudadanos, sin importar su nivel de ingreso, pues van a ir a pasear, a caminar por las montañas, van a ir a navegar en un velero, en un embalse cercano. Y es decir, la actividad de tiempo libre la va a determinar en esa ciudad ideal lo que realmente le gusta a la gente, y no es la caricatura del nivel de ingreso que es lo que tiene que hacer, ¿no? Y entonces de pronto la persona de sectores populares va a jugar tenis, y el de estrato 50 a jugar fútbol, y así. Esa es un poco la ciudad que yo me imagino, donde además la gente, digamos, ricos y pobres se encuentren en el espacio público. Que haya, si hay agua por algún lado, que haya unos frentes de agua maravillosos, malecones de decenas de kilómetros por el borde de los ríos, con cafés, para montar en bicicleta, para caminar, para trotar, para darse besos al atardecer, en fin, y que los ciudadanos de todos los niveles de ingresos, digamos, tomen el transporte público, se encuentren en los mismos cafés. Esto que nos suena muy exótico a nosotros, pues es lo que pasa en los países nórdicos, no es nada excepcional tampoco. Sí, sí, sí. Yo quiero conectar con varias cosas. Te dijiste de transporte público y mencionabas una de las cosas que nosotros pues lo hemos, así que lo diagnosticamos, pero que para nosotros es muy evidente, sobre todo con el antiguo alcalde que tuvimos pues el alcalde y el actual presidente, para nosotros son realmente unos hackers de atención, son unos magos para control y múltiplo de narrativa. Yo me acuerdo, Darío, yo creo que vos estabas viviendo en Barcelona en ese entonces, pero a principios de los 90, mediados de los 90, yo creo que teníamos un tío que es ingeniero, y uno de los planes era irnos para la 33 a ver poner las vigas del metro. Y uno decía, qué berraquera, cómo están poniendo esas vigas. Y entonces uno empieza a ver las fotos de los avances del metro de Bogotá, y empiezan a salir los hackers de atención y dicen, ay, mi Bogotá, con las primeras fotos del metro elevado de Bogotá. Y hay otros pues que son, digamos que antibodegueros, y empiezan a mostrar la foto del metro de Bangkok, el metro de pues los trenes elevados que tiene Tokio, los que tiene Dubái, toda la cosa. ¿Vos por qué crees que
es, ¿por qué se da ese fenómeno de tratar de destruir una cosa que solo le está trayendo beneficio simplemente por una cuestión de ego, o es un cálculo político que uno tiene que destruir cualquier cosa buena que hizo otro con tal, para acumular puntos en su proyecto político? ¿Cuál es la razón? Porque en internet, y yo te veo hay veces a vos escribiendo y respondiendo, pero el problema digamos que de personas que pensamos desde el fundamento técnico es que somos muy poquitos, y entonces no tenemos esa escala como de lobo herido, o que aúlla, y que uno los ve en las redes sociales y uno dice, pero qué carajos, es que Darío, en Medellín, pregúntele a cualquier persona que piense en el metro en Medellín, a todos nos parecía planazo ver poner las vigas en Medellín, y esta gente como carajos, si está pasando lo mismo en Bogotá, ¿por qué no sienten el mismo orgullo? Porque había una cosa, y lo recuerdo muy bien, la campaña de Medellín del cambio cultural empezó mucho antes de que se empezaran a poner las primeras vigas, o sea, y obviamente pues le metieron al paisa el amor propio, y ahí eso ayudó, pero no quiero interrumpir esa pregunta porque está buenísima. ¿Y qué es lo que pasa? La gente, ¿por qué no se está sintiendo orgullosa de lo que está pasando en Bogotá? Y explicándolo desde el punto técnico, porque pues obviamente pues esos son estudios y toda la cosa, pero es algo que vos sí te lo sabes al derecho y al revés, y en redes sociales lo empiezan a distorsionar y ponen, ay mi Bogotá, y yo, esta gente no se está dando cuenta que básicamente un factor de igualdad es lo que les está ocurriendo. Sí, tristemente ha habido una gran diferencia en eso de Medellín y Bogotá de siempre, no es de ahora. Digamos, más impresionante que el metro, con todo el respeto, es, digamos, yo contraté el metro y me siento orgulloso de haber contratado el metro, y a Petro le enferma que haya sido yo el que lo contraté y no él, y por eso lo ha atacado, y Claudia López lo demandó también para tumbarlo, en fin, es asombroso. Pero Transmilenio, ¿usted se imagina que los paisas hubieran inventado Transmilenio? Porque ese fue un invento local, ¿no? Pues había uno en Curitiba, pero en los cambios que le hicimos fue lo que lo volvió un modelo mundial. Venían tantos decenas de misiones internacionales a conocer Transmilenio, que lo han implantado en más de 200 ciudades del mundo. Si no hay un estudiante de ingeniería de transporte en el mundo que no sepa qué es Transmilenio, ¿no? Y imagínese el orgullo que sería. Yo diría que es la principal exportación tecnológica que ha hecho Colombia en la historia, ¿no? En el mundo por todos lados hay. Y sin embargo aquí es el horror, ¿no? Mucho es el desastre máximo, la porquería suprema, en fin. En fin, Transmilenio moviliza más pasajeros hora sentido que todos los metros del mundo, exceptuando 3 o 4, a un costo 20 veces menor. Entonces, todo es... y hay cosas que nosotros hicimos primero, las ciclorrutas. Acá nosotros hicimos las ciclorrutas en mi alcaldía, hasta la palabra ciclorruta la inventé también, como 20 años, como 10 años antes que París, o que Londres, o que Nueva York, ¿no? Y obviamente, entonces ahí cuando veníamos a lo de los jóvenes, a mí me ha dado risa muchas veces, ¿no? Hay jóvenes que en la ciclorruta pasan, y entonces como yo tengo la caricatura de ser el malo de derecha y de estrato 18, caricaturas ridículas, pero... y falsas, pero que me insultan, ¿no? Porque lo que el juego es de ellos insultarme, porque yo no, y a mí me da risa casi porque él es casi, el joven en la ciclorruta es casi mi invento, ¿no? Pero es un tema de Bogotá que a ellos les dolió, a la izquierda le dolió mucho de alguna manera, creo yo, que les hubiéramos quitado buena parte de las cosas que yo hice, como yo decía al comienzo, fue construir igualdad, y en vivienda, en mejoramiento de barrios informales, etcétera. Entonces, yo creo que, no sé, en Medellín ha habido una cultura distinta, además ha habido mucho mejor administración pública que en el resto de Colombia, en Antioquia, menos politiquería, menos corrupción, más allá de los recientes tristes desarrollos, pero en general yo me acuerdo siempre, yo hace 1000 años fui director de planeación de Cundinamarca, y me acuerdo que uno comparara la gobernación de Antioquia con la gobernación de Cundinamarca era como comparar a Suiza con Gabón, ¿no? Antioquia siempre era mucho más técnica, más avanzada, menos politiquera, entonces
hay una cultura especial en Antioquia. Fuera de esto han creído más en la empresa privada, ¿no? Hay menos ese resentimiento. Yo no sé por qué, eso sí, yo no creo que fue porque haya habido una campaña o la otra. Aquí tuvimos genios de la comunicación como Mocus y demás, y sin embargo no logramos, por ejemplo, lo del metro elevado, ¿no? Es que es para no ir, pues sobra decirnos entrar aquí en ese cuento tan aburrido y tan largo. Nosotros hicimos el metro elevado, pues no porque, primero, como Petro es un experto en decir mentiras todo el tiempo, él ha venido, que es que dejó listos los diseños del metro subterráneo. Eso es mentira, no los dejó listos, para comenzar. Segundo, el metro subterráneo costaba demasiado. Entonces, por eso mismo ellos no pudieron hacer nada. Entonces nosotros sí hicimos un metro elevado porque básicamente costaba la mitad, ¿no? Ese es el resumen, no tanto porque fuera. Ahora bien, los metros elevados, más de la mitad del metro de Londres, no en Bangkok, de Londres es elevado. 45% del metro de Nueva York es elevado, ¿no? Y obviamente en los metros donde hay parte subterránea, parte elevada, cuando uno va en el metro subterráneo, como en Nueva York, es un ruidajo en el túnel terrible y apenas sale a la superficie, ¡ah! ¿No? Es una delicia y ver la luz natural. Es decir, más aún, si incluso en París o en Nueva York, meterse al metro a las 10 de la noche da sustico, ¿no? ¿Qué tal en Bogotá? Yo quiero ver quién es el que se quiere meter a un metro subterráneo en Bogotá, en el centro de Bogotá a las 10 de la noche, ¿no? En fin, fuera de que muchos de esos túneles de los metros huelen a orines, usted no hay necesidad, esto no es ninguna cosa científica, métase a Google y mire calidad del aire en los metros subterráneos y hay problemas complicados de calidad de aire en los metros subterráneos y eso en Google salta en la primera cosa que uno busque, ¿no? Y no es Peñalosa que manipuló a Google para que dijera eso. Entonces, claramente para el pasaje, además nosotros inventamos una serie de cosas técnicas en el metro nuestro, que entre otras yo siempre tuve toda clase de antioqueños en mis gabinetes, como por ejemplo mi secretario de salud, Luis Gonzalo Morales, o mi director de planeación, Andrés Ortiz, o mi gerente del metro, Andrés Escobar, que era, y entonces lo que es cierto es que inventamos unas cosas que minimizan el daño urbanístico de los metros elevados y por ejemplo uno de los daños mayores es que en las estaciones es muy ancho y hace más sombra. Entonces nosotros hicimos un metro muy alto para que hiciera menos sombra. Segundo, hicimos un metro que en las estaciones no son son contra la carrila, sino en edificios adyacentes. Entonces hace mucho menos sombra y las escaleras no caen a las aceras, sino que caen a unas plazoletas paralelas, en fin, pero no importa. Lo cierto es que dicen cosas tan absurdas y tan locas como Petro salir a decir, y hasta algunos de estos genios, ¿no? Porque es que hay unos que son asombrosos como Gustavo Bolívar y demás, a decir que es que el metro subterráneo tiene mucho más capacidad y resuelve el tema de la movilidad y en cambio que el elevado no. Pues es ridículo. Obviamente en términos de capacidad y de velocidad y demás, pues son exactamente iguales. Da lo mismo que sean elevados o subterráneos, ¿no? Pero ese es otro de los temas de la gran capacidad de decir mentiras que... Enrique, pero ¿por qué le creen las mentiras? ¿Por qué le creen las mentiras a la izquierda? Porque porque no sé, es impresión, porque son mentiras que, digamos, por ejemplo, con la caricatura que han hecho de Peñalosa, ¿a quién se le ocurre que Peñalosa ha hecho mucho más por la igualdad y por los ciudadanos más pobres que Petro? ¿No? ¿Alguien cree? Exacto. Cuando hay la caricatura, ¿cómo logran crear esa caricatura? Bueno, entonces Peñalosa, Inés, que Peñalosa habla como Gomelo y demás, de pronto sí, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Es un... Pero no será tal vez también, Enrique, que pues también hay que enfocarnos en un discurso que no sea solo la igualdad, sino más bien la creación de oportunidad. Cuando uno ve fenómenos políticos que están pasando en Estados Hay Unidos. que tener mucho cuidado con la creación de oportunidad, porque es que hay que de verdad, la derecha siempre ha dicho que es que lo que ellos creen es en la igualdad, y ahí sí yo no soy derecha en esto, ¿no? Que ellos lo que creen es en la igualdad de oportunidades, ¿no? No, nunca hay igualdad de oportunidades, ¿no? A mí me gusta más, claramente hay unas personas que tienen una serie de ventajas que son inevitables. Hay que buscar que haya la mayor igualdad de oportunidades posibles, pero no es suficiente con que haya igualdad de oportunidades. Yo creo que hay que tener igualdad de posibilidades para ser feliz.
que es distinto. Entonces, por ejemplo, que haya las posibilidades de que el niño, el joven, independientemente de que su padre ha sido, por decirlo de alguna manera, que haya fracasado o que siendo un trabajador muy extraordinario, sea pobre, que tenga los mismos accesos a las piscinas y a las canchas de tenis y a las clases de música y a los campos deportivos y a los parques. Entonces, igualdad de posibilidades para ser feliz. A mí me parece que obviamente hay que trabajar en la igualdad de oportunidades, pero hay que tener mucho cuidado, porque los ciudadanos ricos y entre más plata hayan heredado, ¿no? Porque obviamente hay unos ricos asombrosos que salieron de nada y soy tetramillonarios, ¿no? Como tantos de esos de Amazon y demás que uno ve, pues no eran tan miserables tampoco, pero obviamente, pero lo cierto es que aquí uno ve, hay que tener siempre mucho cuidado porque muchos de los ricos, incluso algunos de los que tuvieron toda clase de privilegios y dicen que ellos están a favor de la igualdad de oportunidades y ellos sí se creen el cuento de que ellos son ricos es gracias a que ellos son muy inteligentes y muy trabajadores y posiblemente sí, en algunos casos, pero entonces yo creo que no es suficiente. Ahora bien, lo que sí no me gusta es, para ponerlo en términos coloquiales, pobretear, ¿no? Es decir, yo sí creo que la gente decir, usted es un berraco, usted puede salir adelante y tenemos que lograr, aquí se nos ha ido la mano decir, hay toda clase de derechos y derechos y derechos y hay que regalar y regalar y regalar. No, yo sí creo que el gran esfuerzo que tiene que hacer la sociedad es ofrecer oportunidades de estudio, de trabajo y demás. Y obviamente que en algunos casos hay que subsidiar hasta la comida y demás, pero claramente ese no es el objetivo de la sociedad, ¿no? Andar subsidiando de esa manera, porque además eso destruye la autoestima y eso no es la sociedad que nosotros queremos. Entonces, en ese sentido, esa es una línea delgada bien difícil de manejar. Mi punto es cómo incentivamos la creación de riqueza, cómo incentivamos el volver a producir. Porque si no hay crecimiento, pues podemos distribuir lo De que sea, pero acuerdo, no hay que. de acuerdo. Es que yo sobre eso sí, mi obsesión es esa. Estamos 100% de acuerdo. Y lo que nosotros tenemos que decirle a los ciudadanos es la única manera de volverse rico es que haya más inversión privada. Es que, mira, hay cosas tan elementales, pero que los ciudadanos no la entienden, la mayoría. Porque la gente, digamos, cree que es con una reforma laboral que la gente gana más, ¿no? Obviamente no es así. La gente cree que si los congresistas le rechazaron la reforma laboral a Petro, es porque no quieren a Petro o no quieren que le pueda ayudar a los trabajadores, ¿no? Lo que es obviamente falso, porque el 56% de los trabajadores colombianos son informales y el 45%, casi la mitad, gana menos que el salario mínimo. Y estudios de entidades hiperserias como Fedesarrollo encuentran que el incremento de los costos laborales que traería la reforma laboral generaría casi se perderían casi medio millón de empleos, ¿no? Entonces, pero los ciudadanos no entienden eso, los ciudadanos no entienden, el ciudadano común y corriente, y ahí es un desafío, digamos, de los que creemos en el sistema de economía-mercado, de que lograr que los ciudadanos entiendan que en estos países donde en Estados Unidos o en España o en Chile ganan más, es porque hay más inversión privada. Entonces, una persona con un bulldozer produce más que alguien con un asadón. Pero para que haya la inversión en el bulldozer tiene que haber las condiciones favorables, tributarias, de seguridad, etcétera, ¿no? También hay otros obstáculos y hay que identificar los obstáculos. Aquí hay un falso ambientalismo también, por ejemplo, que no está dejando que desarrollemos el petróleo, la minería, incluso allá en Antioquia, por ejemplo, la mina de Quebradona de cobre. Es absurdo, ¿no? Cuando una de las razones por las que Chile tiene un ingreso per cápita 3 veces más alto que Colombia, es porque es el principal productor de cobre del mundo, ¿no? Exacto. Entonces, y así sucesivamente, con una cantidad de trabas ambientalistas, falsamente ambientalistas, Enrique, antes de Guillermo, espera, porque es que le está diciendo una de las preguntas pues, que yo tenía aquí preparadas, porque para que nos quedemos en lo de la reforma y luego saltamos pues a el tema ambientalista. Mira, hombre, Enrique, yo tenía en los slides que tenía para mostrarte, porque es el tema de la reforma laboral, me parece muy importante.
Yo creo que ahí lo alcanzan a ver, Darío, ¿cierto? Ahí lo Sí, estás sí, viendo. sí. Mira, hombre, Optimus. Enrique, que yo creo que ahí es donde lo conectamos con lo que empezamos discutiendo desde el principio. O sea, necesitamos gente con conocimiento técnico. Técnico no quiere decir que conozcan el código, pero que entiendan que hay un lenguaje que hoy se puede programar con el lenguaje, pero que entiendan que hay un escenario donde todas las oportunidades. Entonces yo, por ejemplo, cuando empiezo a leer lo de la reforma laboral, yo, pues este mundo sí está más perdido. Antes de que te conectaras, nosotros con el gordo estábamos mamando gallo acá diciendo, no, es que deberíamos sacar marca 10 AM de café y lo volvemos y le molestamos y decimos que no, que Arequipe. Mira, este robotcito es una compañía china que se llama Unitree. Esta vaina vale $16,000. Yo con esa vaina me puedo, o sea, yo me compro uno de esos y lo puedo poner a recoger café todo el día. Y estoy exagerando, pues, porque ahorita me van a salir los papistas y decir, eso no vale, eso no se puede. Pero yo me gasto $16,000, o sea, CAPEX una sola vez, y lo puedo poner a trabajar No, pues, todo el día, 22 horas, 21 horas, que se cargue el otro. Y no tengo que preocuparme por ninguna de las otras cosas. Entonces, cuando el mundo se empieza a aislar de lo que realmente está ocurriendo técnicamente, entonces uno deja que todas las oportunidades que podríamos aprovechar nos dejen de ocurrir. Y si vos te bajás, inclusive esta gente ya tiene unos más baraticos, pues unos robotcitos que son como unos perritos y valen $1,500. Que tiene tan poco sentido y está tan distante de, digamos, que toda esta carrera tecnológica que tenemos, que la verdadera reforma laboral yo lo vivo tuiteando a toda hora, o sea, inteligencia artificial y todos estos bichos. Entonces, estamos concentrados en las cosas que son ser importante, porque si la ponen de una forma o sea, en algún momento todos los empresarios o inclusive el que contrate una pequeña pyme, 2, 3 empleados, y así, no, pues yo me voy a contratar más bien o me voy a gastar o voy a sacar un crédito de un robot de $16,000 que me va a cumplir con unas tareas manuales y puedo salir. ¿Cuál es tu opinión? Sí, o sea, para mí esta es la verdadera reforma laboral. Es que antes, o sea, cuando estábamos pequeños veíamos que en Japón Sony tenía unos robotcitos, pero eso es un producto pavillonario. Ya esto es un producto que vale lo que vale un carro de gama barata y puede hacer un montón de tareas y cada vez va a ser mejor. Va a ser más. O sea, en este momento en Fremont, en Tesla, creo que van a salir 5,000 Optimus, y el Optimus, pues porque tiene unos actuators, pues pueden hacer pues tareas mucho más mundanas. Entonces, ¿cuál es esa bobada de enfocarse con reforma laboral cuando uno lo único que va a hacer es gastarse 45 millones de pesos y si reforma laboral, aquí me acabo de comprar el robot? No, ese tema es fundamental. Por eso volvemos a la esencia, al comienzo. Y es que los ciudadanos es indispensable que entiendan por qué es que la gente gana más en los países desarrollados. La gente no entiende, y que entiendan que claramente no es porque haya habido una ley, no es que haya, entonces uno sacaría una ley que diga, vamos a subir el salario mínimo 5 veces, 500%, poner el salario mínimo en 10 millones de pesos, ¿no? No, obviamente que así no es que las sociedades se vuelven más ricas, las sociedades se vuelven más ricas es porque hay más inversión privada, y entonces una persona produce más con un robot, por ejemplo, como dices tú, o con una máquina industrial, que con un trabajo artesanal, no con artesanía, o como digo, por el ejemplo, produce más con el bulldozer que con pico y pala. Una tierra produce más con un canal de riego o de drenaje que sin el canal de riego. Una tierra produce más con un invernadero, ¿no?, que sin invernadero. Entonces, lo que hace ¿por qué esas sociedades son más ricas? Esas sociedades son más ricas porque tienen más inversión por persona, producen más por persona. Entonces, obviamente, la misma persona, por el mismo trabajo se produce mucho más. Puede que haya un mesero que produzca lo mismo que en Colombia, que el mesero en Colombia, pero hay otro que tiene una máquina que produce 100 veces lo que produce la otra en Colombia, que hace algo parecido. Entonces, pero eso es lo que hace que las sociedades sean más ricas, que hay una inversión acumulada. Y por eso es que es necesario que haya inversión privada. Y no importa que esa inversión sea nacional o extranjera. Si en Colombia hay condiciones favorables para la inversión, si hay seguridad, si los impuestos no son demasiado altos, etcétera, son impuestos competitivos,
entonces los colombianos van a invertir, no se van a llevar el dinero y además va a haber extranjeros que van a querer invertir en Colombia, ¿no? Y eso hace que se produzca más. Y obviamente cada vez más, antes se hace, la verdad es que ese tema además nos pone unas dificultades importantes porque hace 30 años muchos países se desarrollaban con producciones intensivas en mano de obra, ¿no? Mano de obra barata, pero cada vez más esas producciones intensivas en mano de obra están siendo sustituidas por robots, procesos con robots. Entonces, Ese es un poco el punto, que a veces estamos como perdidos en la misma rima de la patria boba, de la lucha de clases, cuando está pasando una nueva revolución industrial y nosotros nos la estamos perdiendo. Entonces, ¿cómo hacemos una estrategia de país para tener transferencia tecnológica? Exacto, esa lucha de clases, a mí me apasionaba eso porque cuando joven yo voy ante la izquierda, muy de joven, en lo que uno creía que, pero, había un libro maravilloso que yo leí, que es un libro que fue revolucionario, que era el advenimiento de la sociedad postindustrial, ¿no? Ese libro me cambió a mí la vida. Yo amo a ese señor, yo de verdad, que de Daniel Bell, ¿no? Me cambió la vida porque, que además él citaba mucho a otro intelectual importantísimo que era Ralph Dahrendorf, ¿no? Que básicamente lo que mostraba es que este cuento del comunismo era irrelevante, y que muchas de estas cosas, obviamente que fracasó, el comunismo fracasó, pero que el tema primero, muchas de las cosas que Marx había predicho, una de las cosas, ¿cómo era el modelo de que predecía Marx? Marx decía que cada vez iba a haber un mayor monopolio, ¿no? Y que entre más monopolio había, pues entonces más posibilidades el monopolio tenía, como era, de cobrar más, porque entre más poder monopolístico tiene una empresa, más puede cobrar más y también de pagar menos, porque es el único que empleaba. Entonces, que las cosas iban a costar, a ser cada vez más caras y los trabajadores a ganar cada vez menos, incluso hasta el momento en que el mismo sistema se iba a autoestrangular. Por eso mismo Marx decía que el mismo sistema se autodestruía, ¿no? Pero resulta que no pasó lo que Marx predecía, ¿no? De que los trabajadores iban a ganar menos, no al revés. Hay trabajadores, pues, presidentes de empresas y demás que ganan millones y millones de dólares. Y no, muchas personas calificadas ganan mucho más. Es decir, esto de que los trabajadores iban a ganar cada menos resultó falso. ¿Y por qué ganan más los trabajadores? Contrario a lo que había predicho Marx. Primero, porque hay más inversión, entonces los trabajadores son más productivos. Con una máquina, los trabajadores son más productivos, pero para operar esa máquina, los trabajadores necesitan conocimiento, ¿no? Entonces son más productivos porque tienen conocimiento, ya sea para tener un diseño en 4D con computadores o hacer, en fin, impresoras en 4D, hacer 1000 cosas de esas, o por operar robots o inteligencias artificiales o lo que sea. Y entonces hay otra cosa que es muy interesante del desarrollo económico. El ingreso nacional se divide básicamente entre los ingresos del capital y los ingresos del trabajo. Es como un ponqué, ¿no? La tajada. Entonces, en una sociedad pobre, el capital es escaso y gana mucho, tiene una rentabilidad muy alta. Y la mano de obra es muy abundante, entonces se paga muy poco, son un trabajo poco calificado. A medida que la sociedad se desarrolla y hay más inversión, ¿no? Entonces, el capital se vuelve relativamente más abundante y la rentabilidad baja, y la mano de obra se vuelve relativamente más escasa y más costosa. Entonces, la participación de la mano de obra en el ponqué del ingreso nacional, la tajada de la mano de obra, de los salarios, aumenta, ¿no es cierto? Pero también aumenta por lo que decíamos, porque el trabajo cada vez más es un trabajo que tiene más conocimiento, lo cual lo hace más productivo y opera con equipos, con tecnología que lo hace mucho más productivo, ¿no es cierto? Entonces, todo eso hace que las predicciones de Marx no se hayan cumplido. En todo caso, lo que es cierto es que todas estas predicciones, el cuento ese de la izquierda y de la derecha, como es cada vez más irrelevante. Y lo cierto es que, otra cosa para volver al tema, es que ¿por qué las sociedades del mundo adoptaron
¿por qué las sociedades del mundo adoptaron la propiedad privada de la economía de mercado? Porque la verdad es que a todo el mundo le gusta la igualdad, ¿no es cierto? Sí. Pues tan le gusta la igualdad, no sentirse inferior, que cientos de millones de personas han muerto en los últimos 200 años en toda clase de revoluciones y de guerras, ¿no? El tema de igualdad no es un tema menor, ¿no? Pero, no obstante eso, el mundo adoptó la propiedad privada y la economía de mercado como la mejor manera de administrar los recursos de la sociedad. Ojo con lo que digo, los recursos de la sociedad. De alguna manera los propietarios, dueños, capitalistas, no son unos dueños, son unos administradores de unos recursos de la sociedad. ¿Y por qué las sociedades adoptaron la propiedad privada y la economía de mercado? Es que todos son brutos, todos son unos torturadores de pobres o algo así, porque lo que pasa con el sistema de economía de mercado hay un problemita que tiene, y es que para que funcione necesita que haya desigualdad. Necesita que unas personas ganen más y que otras personas ganen menos. Necesita que unas empresas tengan éxito y que otras fracasen. Entonces, ¿por qué se adoptó ese sistema si produce desigualdad? Porque los resultados para la sociedad son infinitamente mejores, porque se logran mucho más creatividad, mucho más crecimiento, mucho más bienestar, no solo para los ricos, sino para los pobres. Por eso todas las sociedades del mundo adoptaron la economía de mercado, porque es la mejor manera de administrar los recursos de la sociedad, no porque la propiedad privada tenga nada de sagrado, no tiene nada de sagrado. En el Congreso se podría acabar con la propiedad privada en 3 meses, la acabamos. ¿Por qué no la acabamos? Porque la mejor manera de administrar los recursos de la propiedad, de la sociedad, de la propiedad privada. Por ejemplo, a los economistas les gusta medir la igualdad o la desigualdad con una cosa que llaman el coeficiente de Gini, ¿no? Es decir, dicen que es que en Colombia hay una desigualdad terrible. Ese tema es bastante discutible porque, por ejemplo, esa medida de desigualdad no mide para nada, por ejemplo, que en los barrios populares haya comedores comunitarios o que haya jardines infantiles o que haya colegios maravillosos o que haya parques maravillosos o que haya centros culturales. Eso no lo incluyen en el Gini, ¿no? Pero no importa. Esa es otra discusión. Pero lo cierto es que si nosotros mañana expropiamos, ¿no?, a los 50 o 100 ricos más ricos de Colombia, automáticamente se mejora la igualdad del ingreso. Automáticamente hay más igualdad, de acuerdo al Gini que miden los economistas. Y nadie está mejor. ¿Alguien está mejor si expropiamos a los 100 ricos más ricos de Colombia? Nadie. Nadie está mejor, porque no hay ni más empleo, ni hay mayores salarios, ni hay nada. Al revés, estamos peor, porque ahora en las empresas, en vez de manejarlas los mejores técnicos escogidos por sus capacidades, las van a manejar un poco de recomendados políticos frecuentemente corruptos y van a acabar con esas empresas, ¿no es cierto? Entonces, todo esto simplemente es para señalar que todos queremos que haya mayor riqueza para todos, todos queremos que haya mayor igualdad. La discusión no es sobre eso, la discusión no es sobre el objetivo, no es sobre la meta, es sobre el cómo llegar allá. Y volvemos a lo que decimos. Entonces, lo que es cierto es que para que las sociedades sean más ricas, se necesita lo que estamos hablando, que haya más inversión privada en tecnología, que hace que la gente produzca más, y esta tecnología además para que la gente la sepa usar necesita un mayor conocimiento. Es que además se ve claramente que cuando hay más demanda de trabajadores suben los sueldos, cuando hay bonanza cafetera, pues le pagan más a los cosechadores de café, ¿no? Cuando hay una bonanza en la construcción, los constructores se pelean por los que saben poner ladrillos o los que saben un buen plomero y le tienen que pagar mucho más. Y también, en fin, es una historia muy larga. Yo te corté ahorita cuando estabas empezando a hablar sobre cambio climático, porque estabas entrando en el segmento de energía, que es otro elemento pues que Guillermo es experto en el tema, y pues una de las cosas que nosotros sabemos es que no hay país que pueda ser rico si no tiene independencia o riqueza energética. Y entonces, ¿cómo nos ha golpeado pues digamos que todo este
¿Cuál es? O sea, yo no sé si es que nos queremos creer todos como Greta Thunberg, que me parece, pues, en algún momento era loable, pero desconocer las necesidades de un país y su potencial simplemente por apaciguar, digamos, que unos sentimientos que, entre otras cosas, yo creo que fue el PSYOPs más grande que le hizo Rusia a la Unión Europea, y es fondear a través de NGOs, digamos, que todo este cuento de cambio climático, porque los dejaron sin energía. Esta mañana veía que estaban tumbando la última planta de carbón y pues básicamente pues Alemania es un esclavo, pero básicamente porque no tiene energía. Y nosotros con ese potencial, la mina que tenemos de oro en, ¿cómo es que se llama? Quebradona, el potencial energético, sí, de cobre, el potencial energético que tenemos y parecemos perdidos porque no reconocemos, que vuelvo y digo, para comenzar con el primer slide, es que el conocimiento técnico es importante porque es que si no, vamos a estar gobernados por un gabinete donde todo parece un circo y lo que menos importa es una calificación o conocimiento técnico, porque todo sirve mientras mueva redes sociales. Aquí en este programa, este podcast maravilloso, ¿hay derecho a un recreo de 2 minutos? Sí, claro. Claro. Deme 2 minutos, ya vengo. Señor. No hay ningún problema. Se va a ir a ver al presidente. Ahorita, cuando uno está haciendo el podcast en el celular y le empiezan a entrar los mensajes de texto. Ahí es cuando se le gira. No, y el problema de los mensajes de texto, yo pues que tengo pues como lo mío sería que llame un GPU que solo es capaz de, no mentiras, yo no tengo GPU sino CPU, yo no soy capaz sino de procesar una vaina a la vez, porque si empiezo a hablar y me salen pantallitas y vainas, me descarrilo y después se me pierde la paloma. Entonces este mal le estaba saliendo ahí pues los mensajes. Le estaban saliendo los mensajes, yo me meto una descarrilada con eso, pues tremendo. Pero estuvo muy buena la explicación pues de izquierda y derecha, y yo creo que eso también es lo que falta, o sea, dar explicaciones profundas de por qué, porque es que lo que tenemos en este momento es toda una caricatura. Y yo me acuerdo, por ejemplo, yo no sé, Darío, si era porque teníamos planeado hacer el podcast, pero me empezaban a salir los videos cuando le mamaban gallo con Martín de Francisco exacto, por lo de los volardos y todas estas cosas, me parecía súper gracioso, pero es que no les importa contar la historia. Bueno, estuvo bueno el time out, hombre, Enrique. Entonces, sí, retomando. La energía, el tema de la energía, ese es un tema, yo acabo, entre otras, de oír una súper presentación, ahorita se me borró de bruto el nombre, pero se la puedo pasar, de un experto en energía. Lo que es cierto es que todo parece indicar que vamos a tener apagones, de acuerdo a estos super expertos, ¿no? Que gracias a nuestros chambones que hemos tenido en el Ministerio de Energía, Laura Gaviria, vamos a tener apagones en el 26, especialmente en el 27, 28 y 29, pero es apagones que pueden ser una escasez, aún si no crece mucho la demanda de energía, sino lo proyectado y demás. Vamos a tener apagones, vamos a tener una escasez de cerca del 10% de la energía hacia el 28 y el 29. Eso es porque no se han hecho las inversiones en generación y en transmisión que se requieren, entre otras porque, como ustedes decían, hay una cantidad de mentiras falsamente ambientalistas, pues como dije, no dejan sacar. Por ejemplo, aún estos expertos decían que como la energía solar y de eólica, pues tiene una cantidad de limitaciones, solamente puede contarse para efectos del stock de energía que tiene como el 20% de lo que puede ser la energía generada con fósiles o cosas de estas. Entonces, pero ni aún así ha sido posible. Digamos, en los últimos días, por ejemplo, hace 3 días salía en la prensa como 2 plantas generadoras con energía eólica en La Guajira no han podido resolver sus problemas porque la licencia que les dio la ANLA no permite hacer la línea de conducción por donde se necesita. Una línea, estamos poniendo toda clase de trabas a poner líneas de conducción para poner unos postes, ¿no? Para poner unos cables. Es asombroso. No dejan poner postes en los páramos para pasar. Bogotá está inmensamente frágil en este momento porque no tiene la redundancia necesaria en el suministro de electricidad, porque no han dejado,
poner unos postes en unos páramos. Y también aquí hay dos problemas graves. Uno, que la Constitución del 91 está bien que proteja a las minorías, pero no que cree una dictadura de las minorías. Entonces, sobre las mayorías, ¿no? Entonces, resulta que a alguien le van a pasar la línea de alta tensión y entonces decide que no, porque por su finca no pasa la línea de alta tensión, ¿no? O una comunidad indígena. Rosada, no sé. O lo que sea. Entonces no dejan que la comunidad de X o Y, porque lo que están es chantajeando con el famoso cuento de las consultas previas y demás. Aquí no podemos tener, por ejemplo, el petróleo, el cuento ese tan absurdo de Petro, que quema petróleo como un desaforado paseando en su avión por todo el mundo a hablar carreta, ¿no? Pero que es que no hacemos exploración petrolera, cuando realmente, y eso no es un tema de izquierda, eso es una petrada, porque por ejemplo los gobiernos de izquierda de México y de Brasil tiene en este momento la tecnología de exploración offshore más avanzada del mundo, hablando de tecnología, porque ellos están haciendo, perforando pozos a 3.000 metros de profundidad bajo el mar, en zonas de río y demás. Y el presidente Lula también tuvo unas peleas porque está haciendo exploración en la desembocadura del río Amazonas, afuera, el río Amazonas afuera, en el mar ya. Y el presidente Lula ha dicho que va a convertir a Brasil en el tercer productor de petróleo del mundo. Alguien más ambiental que Noruega, y Noruega está haciendo exploración petrolera en más de 200 puntos en el Ártico, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando, el peor problema ambiental de Colombia es la pobreza. Ese es el verdadero problema ambiental. Y nosotros que tenemos los recursos y el carbón, tenemos los mejores precios internacionales de carbón. Y por ejemplo, yo leía que la gerente de Cerrejón dice que le van a reducir la producción porque además el año pasado tuvieron como 200 bloqueos del ferrocarril, ¿no? Por unos grupos mínimos, ínfimos, y entonces produjeron como 3 millones de toneladas menos de lo que se esperaba producir en Cerrejón por unas minorías ínfimas. Y así sucesivamente, el gas. Colombia podría ser uno de los principales productores de gas del mundo. Resulta que esta tecnología para sacar gas offshore, como el que se descubrió frente a las costas de Magdalena y La Guajira, en Colombia, los brasileros trajeron un buque que iba a hacer el desarrollo para que podamos comenzar a producir con ese gas, que Colombia puede ser de nuevo también uno de los principales productores de gas del mundo, y no dejaron, y el barco se fue, y ahora tengo que esperar como 2 años más para que pueda venir el barco otra vez, a ver si se hace el desarrollo de estos yacimientos de gas que se encontraron offshore, y así sucesivamente. Hay una cantidad de falsos ambientalismos que estamos haciéndonos zancadilla, y entonces esto no, es que no queremos ser una economía extractivista, no seamos ridículos. Los Estados Unidos producen petróleo y además hacen fracking, ¿no? Entonces los países hacen fracking, Colombia necesita hacer fracking. Es que nosotros no podemos dejar de sacar un petróleo cuando tenemos tantos problemas de pobreza. Tenemos el peor déficit fiscal de la historia, ¿no? Y no dejamos de hacer fracking. ¿Es que acaso el tema del calentamiento global lo descubrieron científicos colombianos? ¿Será? ¿O no sería más bien en Estados Unidos y otros países avanzados donde lo descubrieron, donde además hacen fracking? Y la ¿No es participación, pues, en eso de que la huella de Colombia, pues, es Es ínfima. insignificada, ridículo. Entonces, nosotros estamos haciendo una farsa que no tiene ningún sentido y que lo que está haciéndole daños a Colombia, ¿no? Y nosotros, digamos, China consume el 50% de carbón del mundo y nosotros compramos toda clase de cosas de China. Si nos parece tan terrible que China produzca carbón, que compre carbón, entonces no le compremos nada a China, porque los productos chinos que estamos importando, ¿no?, se hacen con energía generada con carbón. Entonces, si nos parece tan terrible, ¿por qué importamos productos chinos, no? Entonces, Enrique, esa frase de el mayor problema ambiental de Colombia es la pobreza, es muy fuerte. Y hay una gráfica que muestra demanda por electricidad y GDP, crecimiento económico. Más demanda por electricidad, más crecimiento económico. claro, es que es una correlación altísima de que el crecimiento económico trae más demanda de electricidad, pero además de eso,
es que además es clarísimo que si tuviéramos un ingreso per cápita mucho más alto, no estaríamos tumbando selva. Por ejemplo, aquí los falsos ambientalistas hacen toda clase de shows, ¿no? Con el cuento del ambientalismo urbano, ¿no? Como Petro, que no dejan hacer vivienda. Solo menos del 40%, menos de 4 de cada 10 hogares en Colombia tienen su propia vivienda. Y no dejan hacer vivienda y hacen toda clase de shows, no dejan hacer, digamos, malecones sobre el río. Las ciudades en Colombia ocupan una 3/1000ª parte del territorio colombiano. 3/1000ª. Entonces resulta que cada 3 años, menos de cada 3 años, se deforestan más hectáreas que todas las hectáreas que ocupan todas las ciudades y demás áreas urbanas en Colombia. Cada 3 años. Pero como el show politiqueramente, falsamente ambientalismo, funciona es en las ciudades, porque allá no los vemos allá yendo allá a trancar a los que están tumbando las selvas. ¿Por qué no van allá y los trancan si son tan valientes? ¿No? Porque es que el show politiquero es más efectivo. Entonces, nosotros no podemos, entonces nosotros aquí estamos, no podemos decir que es que los países que hacen minería son extractivistas, es ridículo. Países hipermineros como los Estados Unidos producen cohetes, producen inteligencia artificial, producen la tecnología más avanzada del planeta, no seamos tan ridículos, y son los países más pro minería que hay. Canadá es totalmente ambientalista, Australia, ¿no? Pero todos, Rusia, es que el único país antiminería es Colombia, ¿no? Los demás se ríen de nosotros, somos un chiste. Colombia podría ser los principales productores de cobre del mundo también, y tenemos bloqueado todo eso. La minería, mire, la minería legal de oro, el oro ha tenido los precios más altos de la historia en este momento. Sí, correcto. Y entonces la minería legal está bloqueada por todos lados en Colombia, la del oro, ¿no? Y aún donde está legal, los ilegales se les meten por todos lados, hasta debajo de las minas y demás. Y en cambio la ilegal está disparada. Yo el otro día estaba en Quibdó y el hotel en Quibdó queda frente al aeropuerto, ¿no? Y en el aeropuerto amanecieron 5 helicópteros, ¿no? Helicópteros, ¿qué hacen estos helicópteros? Van a todas las minas ilegales del Chocó a recoger el oro, ¿no? Y entonces estamos no más mentiras, no frenemos, tenemos que salir de la pobreza. Mire, no solamente se han ido casi 1,5 millones de colombianos, y los colombianos que se van al exterior son los berracos, ¿no? Porque obviamente son arriesgados, son valientes, van a dejar a sus amigos, a su familia, van a correr toda clase de riesgos. No quieren subsidios, no quieren que les regalen nada, solo quieren trabajar 60, 70 horas a la semana, ¿no? Sí, que les quiten el freno, pues que, ¿no? como decía Hernán Calzada de Mercado Libre, necesitamos que los políticos no aceleren, pero que no nos pongan el pie en el freno. Exactamente. Y estos jóvenes, digamos, se están yendo simplemente porque aquí no tienen las oportunidades que deberían tener. Y aquí perfectamente podrían tenerlas. Por ejemplo, más grave, casi igual de grave, lo siguiente. El otro día había una encuesta de todos los países de América Latina que le preguntaban a la gente si pudiera, quisiera irse a otro país, quisiera emigrar, ¿no? Y el país donde estaba el mayor porcentaje, más de la mitad de la población que quería emigrar, era Colombia, ¿no? Eso es un éxito como sociedad, que todos los ciudadanos, más aún, a uno le cuentan, en todos los estratos le cuentan como el gran logro, ¿no? Desde las personas más ricas hasta las más humildes. Es que mi hijo vive en Alemania y trabaja en Alemania, es que vive en California, es que vive en Nueva York. Es que es como el máximo logro del colombiano, es irse, ¿no? Y entonces los padres su mayor orgullo es que sus hijos viven en otra parte. Por Dios, y que sus nietos están por allá y no los ven y demás. Es que ese es nuestro gran objetivo como sociedad. Por Dios. Y solo lo hemos amplificado pues en estos actuales gobiernos. ¿Sabes qué? Eso es lo que nosotros... No, Enrique, ¿sabes qué? Nosotros siempre hemos pensado y lo hemos discutido con diferentes personas, que estos formatos extensos
son realmente los que ayudan a que la gente se vaya educando para que no sea pues en extractos de información y como las entrevistas del periodista típico colombiano que lleguen y te pregunten, yo no sé si a vos no te da mal genio, pero que a vos llegue y te coja X periodista, Enrique Peñalosa, paleta de mango biche o de Ochu, esa vaina es muy pendeja. Uno necesita explorar el conocimiento, uno necesita explorar los datos, porque es que si no es muy difícil uno formarse una verdadera opinión. Entonces empieza todo a ser caricaturizado, pero por un milímetro de conocimiento, y esto es lo que nosotros pretendemos con estos espacios. Entonces, vos que has sido dirigente político, pues entonces metele un poquito de tecnología. Hemos hablado de reloj, de robots, de tecnorepública, de energía, de datos concretos, de izquierda, de derecha, de igualdad, y pues yo creo que eso es bien importante. Yo no sé si el Gordo o de pronto Guillermo, no sé si Darío, Gordo, ¿usted qué pregunta tiene pues como para despedir a Enrique? Pues ya. Gordo Ave María. Ave María. No, pues me parece que a las personas de la política que hemos entrevistado, todos tienen una ¿qué se llama eso? Ahí se me fue la paloma, güey. No, mal que no solo a mí, al que se le va la paloma. No. Saque el publicista que hay en usted. Hágale pues. Vamos, güey. No, tenemos el diagnóstico claro. O sea, que la izquierda siempre nos ganó la partida a punta de propaganda y de punta de mentiras, supuestamente, bueno, supuestamente a punta de mentiras, o punta de tergiversar la verdad. Tenemos el diagnóstico súper claro. ¿Por qué nos enfrascamos en esas peleas y no ustedes los políticos ponen otros temas sobre la mesa que no sea, es que yo soy de izquierda, yo no soy de derecha? Pongamos un tema totalmente nuevo. Saquémonos, salgámonos de ahí. Sáquenos de ahí, por favor. ¿Qué hacer? Bueno, pues yo trato siempre de hablar de todas estas cosas, pero obviamente es normal que otros medios tengan limitaciones de tiempo y demás. Y como digo, con demasiada frecuencia funcionan más las caricaturas y las mentiras que la realidad, ¿no? En todo sentido, digamos, yo le aseguro que aquí, por ejemplo, medio país cree que es que Peñalosa es un corrupto, cuando jamás he tenido siquiera una investigación. Cuando yo fui la primera persona que salí a hacer una política, cero plata, a repartir papelitos en la calle, cuando nadie lo había hecho. Por 10 años era el único que lo hice, ¿no? Pero las caricaturas y las calumnias funcionan. Medio país piensa que soy dueño de Transmilenio, que tengo negocios con Transmilenio. Estupideces de esas, cuando jamás ha habido, como digo, siquiera una investigación, jamás ha habido ni siquiera una nota de prensa sobre eso. Pero las calumnias funcionan, y entonces, en fin, pero lo que es cierto, digamos, algo que es importante sobre el gobierno Petro, creo yo, algo que estamos todos de acuerdo en que lo que hace que las sociedades progresen es lo que pasa en el sector privado, más que cualquier otra cosa. Es crítico. Eso es lo que hace que haya crecimiento económico, que la gente gane más, que haya más oportunidades de empleo y de mejores empleos. Pero el gobierno es importante. El gobierno puede crear condiciones favorables para que haya más inversión, para que la gente viva mejor. Es importante, es decir, de manera que eso de la política, muchas personas asumen, eso de la política, todos los políticos son iguales, bla, bla, bla. No son iguales, no somos iguales. Hay unos muy distintos de otros. Y claramente es importante dedicarle un poquito de esfuerzo a ver cómo escogemos. Felizmente en Colombia creo que hay muchos buenos, pero este es un tema importante. Obviamente, sin inversión privada, no importa que escojamos al mejor político del universo, pero este tema de la política afecta la vida de los ciudadanos. Entonces es bueno que la gente le dedique tiempo y le dedique un poquito de esfuerzo a ver cuáles son las diferencias que hay entre unos y otros. Y Enrique, ¿y vos tenés ganas de lanzarte o qué aspiraciones tenés en este momento? O sea, sí. Sí, yo sí voy a lanzarme, y seguramente yo voy a lanzarme y obviamente espero que hagamos
gran coalición de personas con las que compartamos algunos principios fundamentales y luego con una encuesta o una consulta, lo que sea, pues escoger al que tenga más posibilidades de ganar y lo apoyamos. Eso ya más yo ya he participado en esos ejercicios en el pasado. Hice uno con Mocus y con Lucho Garzón en un momento dado. Mocus ganó y lo apoyamos y le colaboramos. Y en otra ocasión hice uno con Fico y con Alex Char y con Elmira y demás. Y también pues cumplimos las normas. Algo así creo que se puede hacer en este momento. Es muy crítico porque realmente se ha hablado aquí mucho de técnica, de tecnología y demás. Y vuelvo a decir, acá hay una gran cantidad de temas altamente especializados, sobre una base de una premisa de que creemos, por ejemplo, que en la medida en que el sector privado pueda acometer o encargarse de una serie de temas, generalmente, no siempre, lo hace mejor y con menores costos que el público. Entonces, pero lo que sí es cierto es que es necesario que tengamos los mejores técnicos en el gobierno, los mejores técnicos. Es decir, hay mucha gente buena en este país. Acá hay una cantidad de temas altamente especializados, ¿no? Y se sabe cómo es que hay que hacer políticas industriales para crear las condiciones más favorables, se sabe cómo es que hay que hacer las carreteras de la manera más eficiente, se sabe cómo es que tenemos que lograr que haya unas mayores inversiones en el sector energético. Todo eso, hay gente que sabe de todo eso, del tema de la salud, y uno pues puede estar enterado marginalmente de muchos temas, tal vez más que muchos, y tener cierto criterio sobre lo fundamental, pero aquí nosotros tenemos que aprovechar la gente que tenemos en este país, que son expertos en diferentes temas, y como digo, estamos hablando en la mayoría de los casos de cosas que ya están inventadas. En otras partes del mundo ya se han inventado y ya las han hecho, y por eso son más ricos que nosotros. Y no estamos hablando de Alemania. Estamos hablando de que Chile tiene 3 veces más el mayor ingreso que nosotros, de que Brasil tiene casi el doble, Argentina 3 veces, incluso no obstante la crisis. Tenemos a Costa Rica, República Dominicana, Panamá, tienen más del doble del ingreso per cápita que nosotros. Claro. No, pues Darío, pues yo creo que... Perdona, ¿y cuándo tiene que darse esa consulta? ¿Hay una fecha límite? No, eso hay que hacerlo ahora y eso es la consulta. En el peor de los casos puede ser en marzo del año entrante, pero si se hace algún esquema de encuesta puede ser antes. Pero lo importante es, yo creo que es más útil y más constructivo. Tenemos que salir a la calle, hay que apoyar, hay que participar, mover el tema y además decirle a los ciudadanos que hay posibilidades de tener una Colombia mejor, que eso es posible. Y además una Colombia sin odio, porque aquí necesitamos y además tener claro sobre las verdades. Tenemos que hablar sobre la verdad, sobre cómo es que ha progresado el país. No es que sea perfecto, pero no nos vamos a dejar echar estos cuentos de la llamada izquierda, de que es que aquí nadie ha hecho nada por los ciudadanos más pobres de Colombia, ni ha habido ninguna redistribución del ingreso, ni ha habido ningún progreso. Eso es absolutamente mentira. Ahora tenemos precisamente, gracias a lo que hemos avanzado, podemos ser infinitamente ambiciosos. Yo sí creo que tenemos las condiciones para dar unos grandes saltos hacia el futuro. Es que Colombia ha sido un país además muy difícil. Por ejemplo, Colombia tiene una geografía muy difícil y tiene un desarrollo muy interesante. Por ejemplo, Colombia, a diferencia de toda América Latina y de la mayoría de los países del mundo, tiene el desarrollo hacia el interior del país, ¿no? Sí. Mire, Buenos Aires tenía metro en 1913, cuando Bogotá tenía menos de 100.000 habitantes y la mitad de la población andaba descalza, ¿no? Nosotros tenemos que... solo tuvimos carretera de la costa a Bogotá en 1952. Wow. Por Dios, ¿no? Entonces, haber hecho las carreteras que tuvimos que hacer, haber creado la infraestructura de transmisión eléctrica, de transmisión de gas, de los oleoductos, los sistemas educativos, en fin,
eso ha sido difícil, pero nosotros tenemos unas ventajas. Entonces, Colombia tiene una estructura bien compleja. Por ejemplo, si uno compara, es el país que realmente se ha desarrollado mucho más al interior. En Brasil pagaron miles y miles de millones de dólares para hacer a Brasilia, una ciudad hacia el interior del Brasil, pero no en la mitad del Brasil, un poquito hacia adentro, ¿no? En cambio, las grandes ciudades colombianas como Bogotá, Medellín, están en la mitad del país, ¿no? Y aisladas del resto con unas montañas gigantescas y complicadísimas. Otra cosa muy interesante es que hay una gran, por ejemplo, uno cuando compara la población de la ciudad principal con la de las 5 siguientes sumadas, solamente en Brasil y en Colombia, las 5 siguientes sumadas tienen más que la principal. En todas las demás países de América Latina, toda la población y la economía y todo está concentrada en una ciudad, ¿no? Y entonces la ciudad principal tiene más población que las siguientes 5 sumadas en toda América Latina, menos en Colombia y en Brasil. Y eso porque en Brasil está Río, que fue la capital hasta 1960, ¿no? Porque si no, tampoco. Entonces, Colombia tiene unas características, pero hay otras cosas que nosotros como que no las hemos asimilado. Por ejemplo, nosotros desde la costa atlántica colombiana estamos mucho más cerca del este de los Estados Unidos que México, ¿no? Tenemos también un TLC y tenemos todo. Es decir, lo que está pasando en México, la cantidad, las industrias tan gigantescas que hay de exportación a Estados Unidos, eso las debíamos haber tenido acá, ¿no? Y lo desaprovechamos y todavía algo de eso se puede hacer, pero es decir, en fin, hay una cantidad de ventajas y tenemos una gente trabajadora, pila, tenemos todas las posibilidades, unos jóvenes maravillosos. A mí, y lo que sí tenemos, hay que arreglar ciertas cosas. Ningún país civilizado tolera un poco de grupos armados ilegales dominando regiones por todos lados, ¿no? Eso es un tema de mínima civilización, ¿no? Eso sí, y para eso sí que toca utilizar toda la tecnología para acabar con esos personajes. Se podría hacer un ensamble de drones, un poquito de anduril, palantir ahí y eso queda arregladito. Para comenzar, hay que interceptarles hasta los pensamientos. También es posible. Pues, entonces, Gordo, no vas a creer, porque es que hablan por celulares, hablan por radio. Sí, claro, pues tienen más comunicación que el gobierno. ¿Cómo cogieron a telecomunicación satelital y demás? Todo eso. Perfecto. Este es otro desafío para otra ocasión. Tecnológico también en gran medida. ¿Cómo cogieron a Bin Laden? Porque se dieron cuenta que los guardias les gustaba meterse a cierta hora a Pornhub y todas esas cosas. Pero bueno, eso es otra cosa. Oye, Enrique, muchas gracias por estar acá. Yo sigo pensando lo mismo que he dicho desde hace mucho tiempo, que lo discutimos inclusive con Anthony Scaramucci. Este formato del podcast lo que permite es que la gente se empiece a formar mejores criterios, mejores opiniones, el formato largo. Y entonces, vos sabes que una de las razones por las que dicen que ganó Trump es porque Barron, el hijo, le dijo al papá, papá, usted se tiene que ir a visitar el podcast de Jake Paul, el de Joe Rogan, el de Tío, tal cosa. Y en algún momento nosotros estábamos alegando con Scaramucci y llegó y me dijo, no, es que Kamala sacó 5 millones de views en un podcast con una niña. Y yo, Anthony, 2 billones de views lleva Donald Trump porque le dieron la oportunidad de expresarse natural, sin guión, y la gente aprecia mucho eso. Entonces yo creo que qué bueno que explotes más esto, y si en el futuro querés volver a estar, entonces sería buenísimo pues explorar. Muchas gracias, les agradezco mucho. Bueno, espero que no pierdan el rating por cuenta mía. No te preocupes, que nosotros estamos, Darío sí es muy cordial. El rating es lo que menos nos importa, además. El rating no nos interesa para nada, y les contestamos a todos y los mandamos, pues, si lo hubiéramos hecho por el rating, nunca lo hubiéramos hecho. Exacto. Gracias. Hasta luego. Gracias.